Profesor, ya que hoy es el 4 de diciembre, quería tomar la oportunidad para hacerle una pregunta en particular. Pues en el día de hoy, en la diáspora yoruba, se celebra el Día de Santa Bárbara sincronizada con Shango. Y pues quería preguntarle a usted, a ver si nos puede hablar un poco del significado de Shango y de quién realmente es Shango en nuestras vidas. Sí, claro, creo que no hay un mejor día que para hablar que hoy, 4 de diciembre. Como bien dijiste, es verdad que en la diáspora de lo que es esta práctica yoruba, de lo que es la cultura yoruba, pues entonces nosotros tenemos el 4 de diciembre como el día para celebrar o ofrecer nuestro homenaje a esa gran deidad. Y desde el punto de vista de otras religiones, bueno, se asemeja a Santa Bárbara. Y Santa Bárbara como tal, bueno, es una imagen, se habla de una virgen. Pero realmente es una manera también que tiene esta religión, especialmente la religión católica, de identificar a esa energía que nosotros le llamamos Changó. Es decir, de que no importa cómo se identifique según la cultura que tenga la persona o la filosofía que pueda tener la persona, o la religión o la filosofía religiosa, sino lo más importante es el poder identificar a una energía. Y esa energía, sea Santa Bárbara como le llamen, sea Changó como le llamamos nosotros, realmente qué significa en nuestra vida. Eso que preguntaste finalmente creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Changó nos vamos a estar hablando bueno, un negro vestido de rojo con un hacha en la mano. Porque ¿qué significado tiene eso? Cuando en Ifá se habla, o cuando se habla dentro de la parte litúrgica de Ifá, se habla de Changó como defendiéndonos a nosotros. O cuando se habla de Changó echando candela por la boca. O cuando se habla de Changó tirando piedra como tal. Eso es lo que realmente tiene que ver con nuestra vida. Es decir, de que hay un negro vestido de rojo echando candela por la boca y un hacha en la mano, que es que nos viene a proteger a nosotros. Y si es así, ¿dónde está? ¿Y cómo entramos en una relación con él? Indiscutiblemente que no puede ser tal y como nosotros lo pensamos, o tal y como nosotros lo percibimos en nuestra mente. Cuando estamos hablando de Changó, ya hemos hablado de un Irumolé, ya hemos hablado de una energía que se manifiesta. ¿Se manifiesta dónde? En la naturaleza. ¿Se manifiesta dónde? En lo que es el universo. Estamos hablando de un Orisha, y si recordamos que Orisha significa es él conoce el origen, percibe el origen, sabe el origen, pues uno de los tantas energías que existen, de tantas partes de ese mundo espiritual que está identificada en cada una de lo que es los componentes del universo. Y es muy importante porque nosotros representamos a Changó. Desde el punto de vista histórico, Changó existió. Dentro de lo que son las historias que se cuentan oralmente en la tradición yoruba, Changó fue rey de Oyo y también fue rey de otros lugares, como fue Tapa o Tacuá, como se manifiesta en versiones a la hora de pronunciar esa palabra o ese lugar. Realmente Changó fue el que sucedió a Orán Millán, que fue el primer rey que tuvo Oyo en términos generales. Entonces quiere decir de que existió. Ahora preguntamos, ese que existió como hombre es el mismo que nosotros hablamos como Irumolé.
recordamos de que tenemos que hacer separación entre lo que es el Irún Molé y el Oricha. El Irún Molé es el que fue creado en espíritu, fue creado como energía, como deidad, y que en un momento determinado pudo haber incursionado en la tierra. El Oricha fue el que nació como hombre y por su comportamiento llegó a ascender desde el punto de vista de su conciencia, de su origen, a un lugar de iluminación y mereció convertirse también en lo que nosotros llamamos ese Oricha, es decir, en una energía. De manera de que la historia, según la tradición oral Yoruba, el que nosotros conocemos como Oricha no es el mismo Changó Irún Molé. Pero no obstante a eso, cualquiera de los dos en un momento determinado, es decir, que las historias de Changó como hombre estuvieron supervisadas y estuvieron fiscalizadas por ese Irún Molé que es Changó. Ahora, desde ese punto de vista tenemos la historia de ese Oricha aquí sobre la tierra. Y tenemos también el accionar desde un principio que fue creado como Irún Molé, que es el accionar de Changó en el universo. ¿Cómo se manifiesta eso? Porque para una persona, por ejemplo, cuando va a consultarse y se le hace un diagnóstico de IFA y dice que Changó lo está defendiendo, o cuando en un momento determinado nosotros decimos de que la persona tiene que ser iniciada en Changó, es decir, que tiene que ser santo y que tiene que ser iniciada en Changó. ¿Qué significado tiene eso? Si acabamos de hablar de que en la mente para nosotros se trata de un negro vestido de rojo con un hacha en la mano y candela soltando por la boca. ¿De qué manera ese negro puede estar dentro de mí? ¿O de qué manera ese negro me va a favorecer? Y si es alguien que en persona existe, ¿dónde lo puedo encontrar? Indiscutiblemente de que nosotros estamos hablando en parábola, estamos hablando de un simbolismo. ¿Por qué? Porque todas esas energías se manifiestan en el mundo que percibimos, el mundo clásico que percibimos, que recordamos de que las leyes del mundo clásico que percibimos difieren de las leyes del mundo que no se ve, que es el mundo espiritual, el mundo cuántico, que es el real mundo que se manifiesta y se proyecta en este mundo clásico. De manera de que ¿quién entonces es Changó? Bueno, vamos a ver cómo es que nosotros lo identificamos desde el punto de vista místico. Desde el punto de vista místico, nosotros vemos a una deidad que cuando lo representamos como hombre, dice que es el dueño. Una energía. ¿Dueña de qué? Dueña de lo que son los rayos. Dueña de lo que es la lluvia. Dueña de lo que es el sonido, los truenos. De manera que entonces tenemos que comenzar por identificar esas formas de manifestación de esa información energética. ¿Y por qué nosotros decimos de que Él es el dueño de la tierra o el rey de la tierra? ¿Y por qué nosotros decimos en un momento determinado de que es el dueño o el rey de la religión? ¿Qué significa eso? De manera que identificando esos pequeños detalles, nosotros vamos a llegar a construir el hilo que nos lleva a una conclusión lógica. Y vamos a decir que también con base científica, de que quién es Changó en nuestra vida. Vamos a comenzar por pensar en los rayos y el trueno. ¿Qué es lo que más identifica a Changó? Cuando nosotros hablamos de los rayos y de los truenos, estamos hablando de la manifestación de la luz, las descargas eléctricas. Y si hemos hablado que todo en el mundo son cargas eléctricas, estamos hablando entonces
del fenómeno de estas descargas eléctricas que se forman, que nosotros llamamos rayos, se manifiesta en forma de luz. Resulta que cuando está probado de que cuando en un momento determinado existe o hay una descarga de estas eléctricas, que es lo que nosotros llamamos rayos, en inglés le llaman lightnings, hay una formación de aminoácidos. Hay una formación de aminoácidos debido a qué? A que ahí siempre hay una formación y una descarga de nitrógenos. ¿Qué pasa y qué cosas son los aminoácidos? Los aminoácidos, como bien lo dice la palabra, son grupos o moléculas que le llaman amino, que están formados este grupo amino por lo que es hidrógeno y nitrógeno. Estos hidrógenos y nitrógenos, simple y sencillamente, son la estructura más importante dentro de los aminoácidos porque son las únicas moléculas dentro de todo lo que es los componentes moleculares o sustancias que contienen nitrógeno. Y estos nitrógenos, estas descargas específicamente de estos aminoácidos, están dadas en la situación que cuando hay una descarga de estos rayos como tal van a formar estos compuestos nitrogenados y van a formar estos aminos, grupos aminos, que son la base de lo que son las proteínas. Es decir, de que son los bloques de las proteínas, los aminoácidos, son los bloques de las proteínas. ¿Y qué pasa con la proteína? ¿Quiénes son? La proteína es la base de toda estructura molecular que representa, es la mayor parte de moléculas donde se sustentan las estructuras, tanto del hombre como de los vegetales, como de los animales, en términos generales. Cuando hablamos de los vegetales estamos hablando de plantas, en términos generales. Y estamos hablando de esa base. Estamos hablando de esos bloques que presentan, esos bloques que se presentan, que son los bloques de las proteínas. De manera de que por eso que nosotros identificamos a Changó, por ejemplo, el hidrógeno, el color del hidrógeno es rojo. Y el nitrógeno que se forma con esos rayos, que son la base, ¿de qué? La base de la vida. Porque precisamente son las proteínas la base fundamental de la vida del hombre. Dentro de todas las moléculas, aunque las moléculas, otras moléculas como los carbohidratos, como las grasas sean importantes, ¿ok? Como la parte esta de los ácidos nucleicos sean importantes, pero lo más importante de la vida y de la estructura vida en el universo, dentro de lo que es hombre, animal y la planta, sencillamente son las proteínas. Y la mayor formación o la base de esas proteínas desde el punto de vista molecular están en los aminoácidos que son formados a partir de esa acción que son de lo que nosotros le llamamos los rayos representados por Changó. Es decir, de que ya nosotros tenemos de que si los rayos están formando, cada vez que hay una acción de un rayo, hay una detonación, vamos a decirlo así, de nitrógenos. Este nitrógeno que en el momento que se está formando estas moléculas de nitrógenos en lo que es en el espacio, después llega a nosotros a través de la lluvia. Al llegar a nosotros a través de la lluvia, esa también está representada por Changó. Pero fíjate que cuando hay una descarga eléctrica, hay un sonido que se llama truenos. De manera de que los truenos y los rayos, lo que es la luz y lo que es el sonido, son identificaciones dentro de nuestra vida que pertenecen a Changó. Tanto en la naturaleza que nos rodea, en el ambiente que nos rodea, como en la vida nuestra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que si estas proteínas o de estos aminoácidos son la base de la vida nuestra, ¿cómo se manifiesta? Bueno, es que resulta de que para poder captar las señales del ambiente
que son las que producen el movimiento de nuestros órganos y sistemas, en otras palabras, lo que producen la vida, de acuerdo a la nueva ciencia que se llama la epigenética, es decir, la nueva biología que se llama la epigenética, entonces las proteínas juegan el papel más importante que hay. ¿Cuál es? El captar las señales para producir la vida. Ese es el juego. Esa es la parte donde se manifiesta el rol de Changó en nuestras vidas. Desde el punto de vista de que dice, es el dueño de lo que es la tierra y la vida. ¿Por qué? Porque las estructuras más importantes que nosotros tenemos en la tierra, vamos a hablar de cuáles son. El hombre, las plantas, los animales, el agua. Y el agua está producida por la combinación de dos elementos, hidrógeno y oxígeno. ¿Quién es ese hidrógeno? Rojo, Changó. El aire. Estamos hablando de que es precisamente el aire, en ese espacio, dentro de lo que es la dimensión tiempo-espacio, resulta de que está cargado de nitrógeno y está cargado de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ya estamos hablando de Changó como un rey, por su importancia dentro de lo que es la vida terrenal. Ahora, ¿qué sucede? De que Changó resulta que no solo está representado ahí en esa forma. El problema es que hay una extensión de su trabajo. ¿Cuál es? La Tierra está cubierta por un campo electromagnético que sirve como, vamos a decir, que la biblioteca, la resonancia de todo lo que pensamos, sentimos, hacemos, se graba ahí. Ese es el campo Schumann. Ese campo electromagnético resulta ser de que es alimentado diariamente en toda la Tierra por millones y millones y millones y millones y billones de rayos. Es decir, de que quien alimenta ese campo que rodea la Tierra, que es el campo que permite todo tipo de acción a través de la fuerza electromagnética, todo lo que es señal está alimentado por esos rayos representados por esa energía, deidad, entidad que se llama Changó. Ese es el accionar desde el punto de vista científico de Changó. Por eso que nosotros decimos que es el dueño de la tierra. Que inclusive uno de los datos que nosotros tenemos que podemos dar es que aquí en la Florida es donde más actividad hay de esos rayos diariamente, aunque nosotros no lo veamos. Pero además de eso, dentro de la Florida, en Tampa, es el lugar donde más acción hay. Es decir, que podríamos decir que desde el punto de vista de alimentación del campo Schumann, a partir de estos rayos o acción electromagnética, en la Tierra entera, en Tampa es donde más acción se ve de Changó. De manera de que entonces estamos hablando que para poder transmitir esos tipos de coherencia, las señales dentro de ese tipo de campo coherente de resonancia electromagnética, se necesita esa acción de Changó. Por eso que es la vida nuestra. ¿Por qué? Porque la vida nuestra depende de eso. Por eso que le llamamos el rey de la tierra. Pero si nosotros hablamos de que religión en un momento determinado significa, viene de religere, significa de volver a ligar. Es decir, la palabra religere es volver a ligar. Y desde el punto de vista de Cicerón, volver a leer. Estamos hablando de que nosotros somos antenas. Y las antenas dentro de nuestro cuerpo están formadas por las proteínas integrales de la membrana, que son las que leen las señales del ambiente. De manera que seguimos diciendo quién es el que nos conecta constantemente. ¿Quién es el que nos está dando la oportunidad de leer y volver a leer y releer las señales del ambiente? Changó. Ahí es donde está la presencia, por eso que decimos que es el rey de la religión. Teniendo en cuenta que la palabra religión, en este caso, exactamente significa el reconectarnos con el ambiente constantemente. De ahí entonces, por eso nosotros estamos hablando de Changó. ¿Cómo qué?
como lo más importante que nosotros tenemos en nuestra vida desde el punto de vista de estructura molecular. La acción de Changó dentro de nosotros es todo lo que es el trabajo electromagnético, pero además de eso es el dueño de una parte de nuestro cuerpo, desde el punto de vista de esas frecuencias de energía que están representadas por niveles de calor, niveles y niveles de color. ¿Cuál es? Lo que se le conoce en algunas filosofías como los chakras. El primer chakra, que está identificado con el color rojo y que anatómicamente abarca la parte de lo que es el colon descendente, la parte colorectal y los órganos reproductores, está representado entonces por Changó. Estamos hablando de todas las acciones desde el punto de vista fisiológico que en esa parte anatómica del cuerpo pueden producirse. Cuando nosotros estamos desconectados de lo que es esa energía, o cuando nosotros tenemos bloqueada esa energía y hay un calor en exceso de esa frecuencia que es el color rojo, pues entonces nosotros vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, esas son las consecuencias desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista de balance, las que se manifiestan en las enfermedades de las hemorroides, las que se manifiestan en los cánceres colorectales, el cáncer del colon, todos los problemas que nosotros podemos tener del cáncer de próstata, los problemas que podemos tener del cáncer que puede haber del útero de la mujer, uterino, o cualquier otro tipo de situaciones de quistes que pudiera tener, todos los problemas que pudieran haber desde el punto de vista de menstruación y trastorno, desbalances hormonales dentro de lo que es los periodos menstruales de la mujer, los problemas que nosotros podemos tener desde el punto de vista de diverticulosis, la enfermedad de los divertículos que se forman, podemos tener los problemas de congestión fecal, la fermentación de todos esos tipos de desperdicios fecales que nosotros guardamos en el colon y muchas otras cosas que tienen que ver con eso desde el punto de vista fisiológico o anátomo fisiológico. Ahí está representada la acción de Changó. Pero también estamos representadas todas las acciones que hay fisiológicamente y que sirven para el desarrollo de la vida del hombre en esa parte anátomo-fisiológica. De manera de que nosotros tenemos que ver a Changó en esa forma. Cuando nosotros en un momento determinado vemos o nos hacemos una consulta y dice que Changó nos está defendiendo, estamos hablando entonces de que ese accionar de lo que es la energía electromagnética, ese accionar de las proteínas, ese accionar de las enzimas, que son las proteínas que hacen el trabajo metabólico dentro de nuestro cuerpo, cualquiera que sea. Estamos hablando entonces del accionar de Changó. Estamos hablando desde el punto de vista, por ejemplo, fisiológico, de que la persona le puede estar costándole trabajo producto de una desbalance en esta parte anatomofisiológica, puede estar desbalanceada en cuanto a la excreción y al periodo de excreción a través de la parte colorectal. Y eso produce otros tipos de enfermedades, otro tipo de desbalance. Pero desde el punto de vista psicológico, se identifica a la persona, cuando estamos hablando de ello, de una persona que le cuesta trabajo excretar las tradiciones, los hábitos y costumbres que le hacen daño. Eso es lo que está representado entonces cuando una persona dice, es hijo de Changó y tiene que ser santo. Para que esos desbalances que están dados a partir del mal funcionamiento
de estas partes que realmente está identificando Shango sea balanceado, que es la frecuencia de energía que está representada por el color rojo. De ahí que nosotros estamos hablando de Shango y el significado que tiene Shango en nuestra vida. Nosotros pudiéramos hablar no sé qué tiempo seguido de esta accionar de Shango, porque Shango representa lo que nosotros le llamamos la partícula, es decir, átomo. Shango representa los fotones dentro de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos ya que los átomos, los fotones, que son partículas subatómicas, o los fotones que no son más que el accionar que se produce de la energía luz, cuando se libera esta energía y se identifica con este nombre de esta partícula, fotones, representa. Nosotros sabemos de que dentro de la física, en los últimos descubrimientos que hemos tenido, se ha visto de que las ondas y las partículas como tal no son más que dos manifestaciones de una energía, de la información energética, y que es una dualidad que tienen los átomos. ¿Cómo nosotros hemos representado esto? Bueno, la historia de Osa Meyer nos habla sobre eso. La historia de Osa Meyer nos habla sobre eso porque, por ejemplo, en una historia donde se habla de que Obatalá, representada por el rayo de luz que tiene el espectro completo, es decir, un rayo de luz blanca, fue a buscar a su hijo Shango. Shango, dentro del espectro de la luz, es el color rojo, que es el espectro más bajo de la frecuencia de energía. Y dice de que salió en un viaje a buscar a Shango y que en ese viaje que salió se encontró con una serie de dificultades en el camino, hasta que finalmente se encuentra el caballo blanco de Shango. Entre las dificultades que se encuentra, fueron 3 grandes dificultades. La última fue que se enfrentó a que le aparece, porque había hecho el bo y había llevado un mazo de millo debajo del brazo, y aparece un caballo, que era el caballo blanco de Shango, que venía comiéndose el millo, y ella, aprovechando eso, pues dijo, bueno, ya que estoy caminando tanto, se montó en el caballo. Y resultó que como se monta en el caballo, para seguir su viaje en busca de su hijo Shango, que estaba de rey en otra tierra, esa es la historia de Osa Meyer. Resulta de que se encuentra de que ese caballo hacía 8 años que estaba perdido. Y habían dicho de que cogieron ese caballo tenía que darle muerte, porque ese era el ladrón. Resultó que los soldados de Shango ven a Obatalá con ese caballo, y cuando ven a Obatalá con ese caballo, arrestan a Obatalá y lo llevan frente a Shango. Y cuando lo llevan frente a Shango, ¿qué sucedió? Que allí Shango lo ve y dice, cuidado, porque dice, aquí tenemos el ladrón, al que hay que darle muerte, porque se robó el caballo suyo. Y cuando llega que Shango ve que es Obatalá, dice, cuidado con esto, que aquí está la primogenitora de mi día. Y se tiró. Y cuando se tiró a la larga delante de Obatalá, pues entonces recibió la bendición de Obatalá y después sencillamente mandó a poner un trono al lado de lo que era su trono. Y en ese mismo momento Obatalá y Shango comienzan a dominar juntos. ¿Cuál es el significado de esto? Desde el punto de vista científico, en la evidencia científica, muy fácil. El viaje de Obatalá a buscar a su hijo Shango, que hacía 8 años, no lo veía. Estamos hablando del viaje que tiene la luz del sol para llegar a la Tierra. 8 minutos. Número que representa Obatalá. 0.6 segundos. Número que representa Shango. El accionar de Shango y tirarse frente a Obatalá no es más que la luz del sol que llega a una dimensión más baja.
y que llega entonces a disminuir esa velocidad. Al disminuir esa velocidad, las ondas se convierten en partículas. Estas ondas de luz que se convierten en partículas son estas partículas que nosotros llamamos los fotones, donde vienen, vamos a decir que son pequeños paquetes de energía electromagnética. Ese Changó. El hecho de que él estaba de rey en esa tierra significa de que él es el rey de la tierra, como ya explicamos anteriormente. Y ya explicamos las razones de por qué él es el rey de esta tierra, porque todas las acciones que se hacen dentro de este campo electromagnético que cubre la tierra, campo Schumann, se debe a la energía de Changó, a la energía electromagnética alimentada por los rayos, que es una de las cosas que identifica a Changó dentro de la parafernalia de Changó. De manera de que dice, hasta ese momento el collar de Changó era rojo, pero a partir de ese momento fue blanco y rojo. Significa eso de que entonces no hay Obatalá sin Changó y no hay Changó sin Obatalá. En otras palabras, es lo mismo, el mismo rayo de luz, la misma onda, en diferente función. Uno como onda y otro como partícula. En la parte que tocamos, la parte que vemos, en la parte que percibimos. Ese es el accionar. Por eso que cuando hablamos de Changó, lo vemos vestido de blanco y de rojo. Porque hay una cuestión inseparable. Es una dualidad que existe. Eso es las cosas que nosotros tenemos que ver. El accionar de Changó en nuestra vida. Ya hemos hablado de una energía que se manifiesta. ¿Se manifiesta dónde? En la naturaleza. ¿Se manifiesta dónde? En lo que es el universo. Estamos hablando de un Orisha, y si recordamos que Orisha significa Obes, él conoce el origen, percibe el origen, sabe el origen, pues uno de los tantas energías que existen, de tantas partes de ese mundo espiritual que está identificada en cada una de lo que es los componentes del universo. Y es muy importante porque nosotros representamos a Changó. Desde el punto de vista histórico, Changó existió. Dentro de lo que son las historias que se cuentan oralmente, o cuando se habla dentro de la parte litúrgica de Ifá, se habla de Changó como defendiéndonos a nosotros, o cuando se habla de Changó echando candela por la boca, o cuando se habla de Changó tirando piedra como tal. Eso es lo que realmente tiene que ver con nuestra vida. Es decir, de que hay un negro vestido de rojo echando candela por la boca y un hacha en la mano, que es el que nos viene a proteger a nosotros. Y si es así, ¿dónde está? ¿Y cómo entramos en una relación con él? Indiscutiblemente que no puede ser tal y como nosotros lo pensamos, o tal y como nosotros lo percibimos en nuestra mente. Cuando estamos hablando de Changó, ya hemos hablado de un Irún, a esa energía que nosotros le llamamos Changó. Es decir, de que no importa cómo se identifique según la cultura que tenga la persona o la filosofía que pueda tener la persona, o la religión o la filosofía religiosa, sino lo más importante es el poder identificar a una energía. Y esa energía, sea Santa Bárbara como le llamen, sea Changó como le llamamos nosotros, realmente qué significa en nuestra vida.
eso que preguntaste finalmente creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Changó, no vamos a estar hablando de, bueno, un negro vestido de rojo con un hacha en la mano. Porque, ¿qué significado tiene eso? Cuando en Ifá se habla, no hay un mejor día que para hablar que hoy, 4 de diciembre. Como bien dijiste, es verdad que en la diáspora de lo que es esta práctica yoruba, de lo que es la cultura yoruba, pues entonces nosotros tenemos el 4 de diciembre como el día para celebrar o ofrecer nuestro homenaje a esa gran deidad. Y desde el punto de vista de otras religiones, bueno, se asemeja a Santa Bárbara. Y Santa Bárbara como tal, bueno, es una imagen, se habla de una virgen, pero realmente es una manera también que tiene esta religión, especialmente la religión católica, de identificar a... Profesor, ya que hoy es el 4 de diciembre, quería tomar la oportunidad para hacerle una pregunta en particular. Pues en el día de hoy, en la diáspora yoruba, se celebra el Día de Santa Bárbara sincronizada con Shango. Y pues quería preguntarle a usted, a ver si nos puede hablar un poco del significado de Shango y de quién realmente es Shango en nuestras vidas. Sí, claro, creo que